bienvenidos a la segunda jornada del segundo Foro Gastronómico de los Valles, La Chicha, Patrimonio Cultural. Esta mañana vamos a iniciar con nuestra primera exposición, que se refiere al whisky destilado en grano, presentado por el licenciado Fernando Marín Salinas. El licenciado es licenciado en Creación de Desarrollo de Empresas en la Escuela de Producción y Competitividad de la Universidad Católica Boliviana, actual socio y fundador de la empresa Andean Culture Distillery y la primera destilería de whisky latinoamericana. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Sobre todo aquí en Bolivia, lo que he visto es que hay una concepción que no es la real, hay unas ideas, hay unos preconceptos que no son los que son reales en la industria del whisky, y voy a aprovechar esta presentación para poder mostrarles un poco más todo lo que llega a ser el universo del whisky, y finalmente mostrarles cómo es nuestra forma de producir y crear el primer whisky andino, ¿no? Entonces, yo soy Fernando Marín, como me han presentado, soy socio fundador de Andean Culture Distillery, que es la primera destilería de whisky en Bolivia y al mismo tiempo en Latinoamérica. Y bueno, ahora sí voy a empezar a entrar poco a poco a lo que es el whisky, ¿no? Bueno, whisky, para muchas personas que tienen el preconcepto de que el whisky es una bebida destilada añejada, que siempre tiene que ser hecha de malta. Pero eso no es real. La definición internacional del whisky es que es cualquier destilado de grano que pasa por un proceso de destilación simple. Es considerada una bebida espirituosa, al igual que todos los destilados, porque otro nombre que se les da a los destilados son espíritus, dado que en los procesos de destilación se concentra solo el alcohol, de modo que es una forma de concentrar el espíritu de lo que venía a ser una cerveza, ¿no? Entonces, un whisky común, el Scotch, es como una cerveza de malta destilada, ¿no? Son unos procesos distintos. La destilación simple consiste en la simple evaporación y condensación de los alcoholes, y en ese proceso es donde se concentra el grado alcohólico y se separan algunas toxinas, que eso voy a explicar más adelante. Y las distintas características que se le puede dar al whisky, ya sea por el tipo de agua, el tipo de destilación, los parámetros de destilación y los tipos de grano que se usan en la receta, te otorgan distintas características para entrar a varias categorías. Las categorías que más se conocen son el whisky Scotch, que para mucha gente es el único whisky, pero eso en realidad es ignorancia. El whisky Scotch tiene la denominación de origen de Scotch, que tiene que ser hecho en Escocia, se lo destila bajo unos parámetros de destilación, es 100% hecho de malta ahumada, y el mínimo tiempo de añejamiento son 8 años, ¿no? El whisky bourbon es el whisky más clásico americano, que es un whisky que por ley tiene que ser 51% maíz en la receta. Ya se pueden usar distintos granos como el centeno, el trigo o lo que quiera el destilador, hecho en Estados Unidos y mínimo 2 años de añejamiento. El siguiente es el whisky irlandés, que es casi lo mismo que un Scotch, solo que se lo destila 3 veces. Al mismo tiempo han surgido el whisky japonés y el whisky canadiense. Estos son algunos de los tipos de whisky añejos que existen en el mundo. A lo que quiero llegar con esto es que, si bien cada uno tiene características distintas y mucha gente puede decir que el whisky clásico es el Scotch, pero ese es el whisky más famoso, cuando en realidad lo más importante de esto es que el universo del whisky es como hablar de vino, ¿no? Y el whisky añejo solo es un tipo de vino, te digo, un tipo de whisky. Cuando existen whiskies de distintos granos, solo tiene que ser hecho de grano, y las distintas proporciones le dan distintas denominaciones de origen, que eso permite crear distintos tipos de whisky. Pues con esas definiciones, esto es lo que se conoce hasta ahora, y ahora voy a entrar a lo que es un shock para nosotros como empresa en el mercado boliviano. Introducir lo que viene a ser el whisky blanco. El whisky blanco es un whisky que ha sido destilado y no ha pasado un proceso de añejamiento, que es donde obtienen el sabor, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Jack Daniels ha sacado su whisky de centeno, que es whisky blanco, y ese es como que el choque
para nosotros, ¿no? En Bolivia, porque nunca ha habido alguien que importe un whisky blanco. Entonces, entrando de ese lado, aquí tengo para mostrarles algunos tipos de whisky blanco que son en su mayoría hechos en Estados Unidos. Este es un whisky de Malta, no llega a ser moonshine, pero es whisky blanco de 100% Malta, ¿no? El sabor es completamente distinto. Whisky de maíz, whisky de centeno y lo que se viene a conocer como el moonshine, ¿no? Estos son algunos tipos de whisky blancos que se hacen en Estados Unidos y se los puede hacer en cualquier parte del mundo. Como he dicho, la definición internacional es que es destilado de grano, que pasa por un proceso de destilación simple y puede ser o no añejo. Entonces, dada esa definición internacional de whisky, es que nosotros estamos entrando a producir, a crear el primer whisky boliviano y a la vez el primer whisky andino, ¿no? Entonces ahora voy a hablar un poco de los procesos que se involucran en la producción de whisky, que vienen a ser la cocción, fermentación, destilación y dilución. A eso se puede sumar un opcional que viene a ser el añejamiento, que ahora lo voy a explicar detalladamente, ¿no? La cocción consiste en elaborar una receta que es una proporción de harina de granos y agua, donde se prepara una especie del agua, donde se alcanzan temperaturas específicas para ocasionar reacciones químicas. En estas reacciones químicas básicamente lo que hacemos es alcanzar la gelatinización de los granos, donde puedes liberar el almidón, y una vez que tienes el almidón libre, puedes meterle encima de la milasa, ya sea química o de manera natural con malta o malta de algún grano, y ahí se produce la sacarificación. La sacarificación es el momento en el que todo el almidón que está en tu sustancia que viene a ser los granos, se lo rompe y se lo convierte en azúcar. Al igual que en el cuerpo humano, los carbohidratos que nosotros consumimos, siempre los consumimos cocidos, esa es la gelatinización, y al entrar en contacto con la saliva empieza la sacarificación, porque en la saliva tenemos una enzima que se llama milasa, que es la responsable por romper todo ese almidón en azúcar. Ese es básicamente el motivo por el que la chicha clásica era mascada, un porcentaje del maíz se lo mascaba justamente por esa enzima, ¿no? Entonces, al obtener al final de un día de cocción, toda la sustancia ya es dulce, sin haber agregado un gramo de azúcar de caña, sino es todo por un proceso químico, ¿no? Una reacción química donde todo el almidón se ha roto y se ha convertido en azúcar. Entonces, una vez que tienes el azúcar, se enfría, se le adiciona la levadura, que es un hongo vivo, y ahí es donde inicia la fermentación. La fermentación es el proceso donde se empieza a producir todo el alcohol. Hasta este punto es casi igual que hacer una cerveza común, solo que aquí sí se incluyen los granos, no hay filtros de borro. Al mezclar el azúcar con levadura, la levadura es un hongo vivo, un microorganismo que se pueden usar varios, pero en nuestro caso nosotros usamos levadura, que al ser un hongo vivo tiene la característica que cuando tiene azúcar y le cortas el oxígeno, en vez de crear una colonia empieza a comerse el azúcar y a producir alcohol y dióxido de carbono. Ese es el proceso que se llama la fermentación, que en nuestro caso nos toma 5 días. En 5 días nuestras levaduras se han comido todo el azúcar de lo que era el mosto y nos han producido lo que viene a llamarse la cerveza del destilador. Es casi igual que una cerveza común, sin gas. En nuestro caso es una chicha, no está filtrada y tiene un grado alcohólico mucho más alto, ¿no?, que el de la cerveza común, porque a nosotros nos interesa producir la mayor cantidad de alcohol para después purificarlo y tener el producto terminado. Entonces, una vez que pasa la fermentación, que en este caso son 5 días, hemos producido todo el alcohol, ya no hay casi nada de azúcar en la sustancia y ya es una chicha, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho de manera distinta es evolucionar la chicha en algo nuevo, algo que nunca nadie lo ha hecho, y eso es lo que hacemos destilándola, haciendo un nuevo producto. Entonces, lo que viene a continuación viene a ser las destilaciones. Lo típico en los whiskies, depende del whisky, es que lo mínimo es que son 2 veces destilados. En la primera destilación se extrae todo el alcohol sin clasificarlo, dejando atrás los sólidos y la mayor parte del agua. Lo que se obtiene de la primera destilación se llaman los vinos bajos, que es un alcohol impuro que ya tiene un 35% de grado alcohólico, que entró con un 10% al ser en la chicha, la cerveza. Después de la destilación
de la primera destilación se acumulan esos vinos bajos y se los vuelve a meter en otra destilera, donde tienes una columna mucho más alta, rellena de cobre. El cobre tiene unas propiedades químicas que absorbe toxinas y aldehídos del vapor de alcohol, que son dañinas para la salud y al mismo tiempo dan un mal sabor. Lo que nosotros hacemos es crear un reflujo. Ese reflujo quiere decir que en todo ese tejido de cobre que nosotros tenemos en la columna hay vapor subiendo, que entra en contacto con el cobre. Cada intersección se condensa, se forma una gota que tiende a bajar, pero al mismo tiempo hay vapor nuevo que está subiendo, entra en contacto, y lo más volátil tiende a evaporarse y lo menos volátil tiende a separarse y retornar de nuevo a la olla. De esta manera nosotros logramos ordenar los puntos de ebullición, y dado que el alcohol tiene un punto de ebullición más bajo que el del agua, es lo primero en evaporarse. Del mismo modo, los distintos alcoholes tienen distintos puntos de ebullición, que en teoría, a medida que sube la temperatura, solo se evaporan estos alcoholes, pero en la práctica llega a salir mezclado, ¿no? Las partículas de metanol salen mezcladas con las de etanol y agua al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos que causar ese reflujo para poder separar todo, ordenar y poder, a medida que sale el alcohol ya condensado, poder separarlo, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es crear ese reflujo. Una vez que llega al condensador cambia del estado gaseoso a líquido, y lo primero en salir vienen a ser lo que nosotros consideramos las cabezas. Las cabezas son un alcohol dañino que básicamente consiste en acetona y metanol, que ese es el alcohol por el que el moonshine, que es el tipo de whisky que nosotros producimos, ha sido tan manchado, ¿no? Es porque más adelante voy a llegar, pero era un whisky ilegal, y al ser ilegal no había regulaciones y la gente quería maximizar sus ingresos y metía todos los alcoholes, no les importaba la salud de los que puedan llegar a comprar ese producto. En nuestro caso, nosotros separamos todas las cabezas en envases aparte, y dado que no es un alcohol potable, nosotros los reciclamos utilizando para la desinfección de nuestros equipos, porque tenemos que mantener un ambiente estéril. Entonces, una vez que salen todas las cabezas, empieza a neutralizarse, y en este caso nosotros somos un whisky artesanal. Tenemos que destilarlo de manera artesanal, teniendo una persona todo el tiempo sacando muestras a medida que se destila en tiempo real, diluyendo y primero oliendo, ¿no? El primero es el aroma, lo que te indica qué tipo de alcohol está saliendo. Poco a poco se va neutralizando ese aroma y se empieza a neutralizar el sabor, y ahí es donde empiezas a obtener los corazones, que ese es el etanol, ese es el alcohol bueno. En nuestro caso, y en el caso de los destilados, si tú quieres subir la calidad del destilado, tienes que destilar lo más lento posible para que ese vapor de alcohol esté el mayor tiempo posible en contacto con el cobre. Entonces nosotros ajustamos la velocidad de destilación a 1 ml por segundo, básicamente goteos, que nos toman días enteros las destilaciones, y de esa manera nosotros sacamos el alcohol más suave posible. Es un alcohol que no es áspero, es muy fácil de tomar, es muy fino. Entonces esos parámetros aparte se suman con los internacionales, que la destilación de whisky depende del modelo de la destilera, pero hay unos parámetros que tú haces esos cortes en base al grado alcohólico, pero obviamente la decisión final se la toma en base al sabor y al aroma, ¿no?, de la bebida. Después de que se ajusta esa destilación y se destila 1 ml por segundo prácticamente todo el día, es el momento en el que obtenemos básicamente nuestro producto, y al final del día esos corazones tienen un grado alcohólico del 75%. Nosotros tenemos que diluir eso con agua tratada, que tiene que ser el agua más pura. Nosotros diluimos a plan de goteo, porque si tú echas grandes cantidades de agua en el alcohol, obviamente se va a diluir y va a bajar el grado alcohólico que tú quieres, pero a nivel molecular no se llega a mezclar el sabor del agua con el del alcohol. A nivel molecular, si tú lo degustas, vas a sentir como que el alcohol está más a un lado y el agua al otro, te llevan por dos lados distintos. Mientras que si lo diluyes a plan de goteos, que igual es igual de lento que la destilación, logras obtener un sabor mucho más homogéneo, que es algo que nos diferencia de prácticamente cualquier moonshine, ya sean americanos o cualquier moonshine que puedan probar. Ese detalle nos otorga un sabor único, ¿no?, entre otras cosas, que aparte a veces. Entonces,
Básicamente lo más importante de este proceso es la destilación. Tiene que ser muy lenta, tienes que crear reflujo para separar y ordenar todos los alcoholes para obtener la mejor calidad posible. Y a continuación en algunos whiskies viene el proceso del añejamiento, que es un proceso alternativo dependiendo del tipo de whisky que quieran hacer. Pero básicamente el principio en esto es que los barriles cumplen dos funciones. El tiempo, al estar en un barril, el principio básico es que a lo largo del día las temperaturas cambian y ese barril respira. Entonces, a medida que la temperatura del día sube, el barril se dilata y el alcohol entra a las venas de ese barril, diluyendo los aceites esenciales y filtrándose entre las fibras. Al mismo tiempo, al respirar, si es que quedaba algo del alcohol dañino, que es el más volátil, con el tiempo de añejamiento se tendría que evaporar. Entonces, la función de ese barril es que a lo largo del día tiene que respirar, dilatarse y contraerse, y en todo ese proceso el alcohol que tú tienes se va limpiando, va absorbiendo, diluyendo aceites esenciales de la madera que tú usas. Eso es lo que le otorga el color, se filtra y al mismo tiempo terminas de eliminar impurezas si es que tu destilación no ha sido muy buena. Por eso que ahora el barril es visto como algo bueno, pero originalmente cuando ha empezado a añejarse algún producto era básicamente para eliminar los rastros de una mala destilación. Si tú tienes un producto bien destilado, no tendrías por qué preocuparte de que el añejamiento te arregle esas fallas. El añejamiento ahora sí se usa más que nada como sabor, ¿no? Para darle un sabor, es como ponerle sal a la comida, ponerle roble al destilado, ¿no? Entonces, ahora a lo que entro es cómo nosotros hemos mezclado el concepto de algo local, algo típico, algo andino, con algo extranjero que vendría a ser whisky y en el caso específico moonshine, ¿no? Entonces la chicha es la bebida milenaria de los Andes, es la cerveza de los incas, es algo tan inmerso en la cultura aymara y andina que viene desde los Tiahuanacotas. Se encuentran rastros de la producción de chicha, encuentran susquerus, hay indicios de que la chicha ni siquiera la han creado los incas sino culturas pasadas. La chicha y la cerveza andina, que eso mucha gente no conoce, mucha gente ha escuchado hablar y casi nadie ha probado, pero es una bebida que ha sido manchada, al igual que el moonshine, básicamente por empresas que han dañado la imagen y la muestran como la bebida del pueblo, la bebida de los pobres, cuando en realidad no es así. La chicha es una cerveza, sin gas obviamente, pero al final llega a ser una cerveza que es muy elaborada y está inmersa en nuestra cultura. Es hecha con choclo y las distintas características que se le han dado ha ido evolucionando y está presente a lo largo de los Andes. No necesariamente tiene que ser de choclo, depende de las regiones, pero la chicha se la puede encontrar desde Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y hay hasta en algunos lugares de Chile. Es algo muy propio del lugar, de los Andes, y tiene distintas formas de hacerse. Hay chicha de quinoa, hay chicha de maíz, hay chicha, se puede hacer chicha absolutamente de todo, ¿no? Depende obviamente la región, para las características que tiene cada chicha. Pero la más común y la que todos conocemos es la chicha de maíz blanco, que a lo largo de la historia ha ido evolucionando eso, y la chicha original, que es la que todos hablan, es la chicha que se piensa que se mascaba todo el maíz, ¿no? Y es básicamente, los incas se han dado cuenta que en la saliva teníamos esa enzima que es la amilasa, que es la responsable de romper el almidón en azúcar. Y por eso es que las recetas antiguas de chicha utilizaban un porcentaje de maíz mascado, donde en la cocción, una vez que tenías la mayor parte del maíz cocido, metías el maíz mascado y creabas ocasionabas la sacarificación, donde se producía la mayor parte del azúcar. Eso ha ido evolucionando y donde yo he visto que ha cambiado bastante es en Perú, donde algunas chichas en vez de ya mascar el maíz, reemplazan por maíz germinado, maíz malteado, que al maltear ese maíz ocasiona que salgan raíces pero que no salga un brote de una planta. En ese momento es cuando la semilla se prepara para dar crecimiento a la planta, y al hacer eso todos los nutrientes que tenía se han multiplicado y en eso aparece también la amilasa.
Entonces, el malteo es bien importante, o otras personas han usado simplemente malta de cebada, que obviamente aporta un sabor distinto, pero son distintas recetas. En Cochabamba, a diferencia de en Perú, yo he visto que ya de entrada se saltan el proceso de la sacarificación y solo hacen hervir el maíz y le aumentan azúcar de caña. Eso te eleva los costos y el azúcar de caña te da otra calidad de alcohol, ¿no? Eso ha bajado un poco, mientras que si tú haces desde el azúcar, la calidad que tú vas a obtener en tu producto va a ser mucho más alta. Entonces, a continuación, ellos traspasan eso, lo filtran mediante unos filtros de paja que hacen en el campo para dejar atrás los sólidos, y el líquido ya filtrado, que es turbio, se lo pasa a barricas de barro, que dicen hacer las que están allá atrás, y no se usa levadura como producto, sino usan levadura silvestre, que es la que está en el aire. Entonces, en otras palabras, ellos pasan ya la sustancia con el azúcar fermentable, la tapan y dejan que se fermente solo, ¿no? Eso en parte es algo de los factores que le han dado a la chicha el sabor que tiene, porque si tú usas una levadura industrial, vas a obtener otro sabor, y tienes que conseguir una colonia que te dé sabores similares, ¿no? Pero al mismo tiempo es un riesgo cuando tú lo fermentas en ese tipo de barricas con levadura salvaje, porque la levadura puede producirte otros tipos de alcoholes más dañinos para la salud. Entonces, entre los distintos tipos de chicha, aquí yo he podido mostrar, este es el maíz germinado que se usa en algunos lugares para romper todo el almidón y convertirlo en azúcar. Este es un tipo de chicha frutillada, que es básicamente la chicha común licuada con frutilla, que la sirven en Cochabamba y en Cusco. Y esta es la chicha clásica, ¿no? Entonces, dado que ya sabemos todo lo que es la chicha, es el mismo punto de partida que vendría a ser el moonshine. El moonshine es el tipo de whisky que nosotros hacemos, es un whisky blanco, que es el whisky que se hacía de forma ilegal en la época de la prohibición en Estados Unidos. Eso es alrededor de 1920. Es una industria que surge porque era ilegal, pero había mucha demanda. En la época de la prohibición, el consumo per cápita de alcohol era mucho más alto que después de la prohibición. Y en eso se crea la industria de las bebidas alcohólicas, que la mafia surge gracias a eso. Es la primera sustancia ilegal que ellos empiezan a traficar. Y hay mucha historia de Estados Unidos, de Norteamérica, relacionada al moonshine. El NASCAR nace gracias a esto, por los contrabandistas que tenían que tener autos rápidos en su tiempo libre, empezaron a correr. Pero es una bebida que es la base de muchas cosas en Estados Unidos. Así como había hablado de que el bourbon es el típico whisky americano, bourbon es una evolución del moonshine. El moonshine, el más común, es un whisky virgen de maíz. Virgen quiere decir blanco, que no se lo ha dejado. Se lo ha hecho en las épocas de la prohibición y es el predecesor del bourbon. Es un tipo de whisky que ha tenido la imagen manchada, al igual que la chicha, mucho tiempo, pero es una tendencia que está empezando a cambiar. Hay muchas empresas que en Estados Unidos ya están empezando a crecer a niveles ridículos, produciendo el moonshine. Es un tipo de whisky que ya la gente lo está empezando a ver como algo bueno. Tiene esa imagen ilegal, por eso es que varias marcas siguen usando el frasco, que es el frasco en el que se lo traficaba cuando era ilegal, pero es un producto que cada vez es más popular y más aceptado. Y ahora es una tendencia que está llegando a Sudamérica. En Perú ya están importando esta marca. Nosotros somos los primeros en producir este tipo de producto, pero sin llegar a imitar completamente, sino tenemos nuestras líneas de sabores, se diferencia completamente. Entonces, dado que esto es algo que es una tendencia que está empezando, nosotros nos queremos subir a la ola a tiempo. Estamos creando el primer moonshine andino. Nuestro producto se llama quilla, significa luna. El moonshine tiene su nombre porque se lo destilaba de forma ilegal bajo la luz de la luna. Nosotros le hemos puesto quilla justamente porque es luna en quechua, por ese motivo, y también porque en la cultura andina la cosecha de sus cultivos se basan en ciclos lunares. Entonces también tiene influencia en la luna en cómo producimos nosotros los productos. Usamos, a diferencia del típico moonshine americano, que es maíz amarillo, nosotros usamos el típico choclo, que es el que se usa para la chicha. Y básicamente lo que hacemos es una chicha moderna, reemplazamos la saliva,
nosotros no escupimos el producto, sino usamos malta y tenemos una receta que hemos podido equilibrar los sabores, obviamente resaltando el maíz, y eso nosotros los concentramos en 2 procesos de destilación extremadamente lentos, obteniendo el primer moonshine andino, que a la vez es el primer whisky andino, ¿no? Básicamente la presentación ha sido eso y ahora viene una ronda de preguntas. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategia de mercadeo tienen para impulsar su producto? Bueno, nosotros hemos empezado, cuando se ha desarrollado el proyecto, teníamos la idea de que al principio teníamos que entrar atacando el segmento del turismo, o que el turismo da mucho más valor a este tipo de productos, y por eso es que el nombre de la empresa está en inglés y tenemos muchas cosas enfocadas al turista, pero ahora que estamos entrando al mercado hemos visto que hay mucha aceptación en el mercado nacional. Entonces ahora estamos cambiando todo, vamos a poner todo en español, excepto el nombre, ¿no?, de la empresa, que ya se quedó así. Pero lo que estamos haciendo ahora es una producción muy artesanal, por eso es que nosotros estamos cortando a todos los intermediarios y vendemos de manera directa. Entonces no tenemos puntos de venta más que nosotros, trabajamos directamente con bares, hoteles y restaurantes, y si hay personas interesadas, nosotros vemos la manera de hacer la entrega del producto. Al tener una escala de producción tan baja en este momento, nosotros no queremos el tener intermediarios, porque para que sea rentable necesitamos agarrarnos eso, y poco a poco estamos esparciéndonos, ¿no? Ahora estamos en una etapa en la que sí, tal vez empecemos a meter intermediarios que ya vengan a hacer licorerías y supermercados, y poco a poco estamos empezando a desarrollar estrategias específicas para cada segmento al que vayamos a atacar, ¿no? No es que tenemos una estrategia global, porque cada segmento tiene distintas características y una estrategia no se aplica a todos los segmentos. Básicamente eso, ¿no? Por el momento es una estrategia artesanal donde nosotros damos la cara, nosotros mostramos el producto, no tenemos activadoras, nosotros tenemos que ir a eventos, mostrar el producto y vender y explicar lo que es. Que por el momento tenemos el reto de educar a la gente que existe el whisky blanco, a pesar de que es bien difícil eso, cambiarle una idea a una persona es bien difícil, pero poco a poco estamos lográndolo, ¿no? Básicamente eso. Gracias. El producto final, ¿cuánto grado alcohólico tiene? Nuestro producto tiene un grado alcohólico de 40, al igual que la mayoría de los destilados son hechos al 40%. Algunos moonshines americanos son hechos al 50%, pero ya de por sí para nosotros era un reto meter un whisky blanco al mercado, y por eso hemos decidido que sea 40%, si no la gente lo consideraría muy fuerte, ¿no? Pero es 40% de grado alcohólico. Buenas, acá arriba. Una pregunta, ¿el producto ya está a la venta? Y si no es así, ¿cómo podría obtener? ¿Perdón? Si el producto ya está a la venta, o si no es así, ¿cómo podría obtener? No, el producto sí está a la venta, solo que no tenemos intermediarios. Si alguien quiere una botella por el momento, nos contacta de manera directa y nosotros realizamos la entrega. Si no, entonces no lo puedes encontrar en una tienda. Y básicamente trabajamos solo con bares y restaurantes, ¿no? Eso es de lo que vive ahora la empresa. Ok, gracias. Primero felicitarle a usted por su posición y quisiera preguntarle por qué su producto de ustedes, viendo que hay ahora tanta competencia en cuanto a whiskies y demás, ¿por qué su producto de ustedes tiene que ser consumido por ahora lo que estamos conociendo? Porque seguro que vamos a difundir también la línea de ustedes. ¿Por qué ustedes consideran que las personas tienen que preferir su whisky de ustedes? Gracias. Bueno, gracias por las felicitaciones. Básicamente lo que nosotros buscamos con esto es crear una bebida
que a diferencia de la mayoría que han sido producidas en Bolivia, que imitan a alguien afuera, nosotros queremos reflejar lo que tenemos adentro. Si bien estamos haciendo un moonshine, que es un tipo de whisky americano, no estamos imitando al 100% porque estamos partiendo de una receta de chicha, que es la cerveza de los Andes, boliviana, y usamos solo ingredientes bolivianos, ¿no? Entonces, nosotros en todos los productos, por eso igual el nombre, Andean Culture Distillery de la empresa, tratamos de reflejar la cultura andina. Por eso es que nosotros utilizamos, podemos ir al mercado de las brujas a conseguir distintas hierbas, granos, distintos productos, y no solo en el producto, sino hasta en la coctelería que nosotros ofrecemos en eventos, tratamos de reflejar eso, ¿no? Y siempre, y por eso es que nosotros queremos incentivar a que los bolivianos se identifiquen con eso, porque es nuestra bebida, no es una bebida extranjera, no estás comprando un whisky escocés, no estás comprando algo que es 100% boliviano, estás apoyando productores de maíz, productores de cebada, o sea, hay mucha repercusión al comprar una botella, porque no estás apoyando a una empresa, estás apoyando a varios sectores, ¿no? Básicamente eso. Realmente muy importante el aporte de este emprendimiento llevado a cabo por gente joven como ustedes. Vamos a felicitar a la licenciada Fernanda Marín por su brillante exposición, pero antes decirles de que la forma como ha expuesto, como ha explicado, cómo ha llevado adelante este proyecto, se constituye un ejemplo para cada uno de ustedes de lo que tiene que hacer. Y qué interesante que hayan tomado un inicio, un puntapié inicial a partir de la chicha. Y evidentemente crea una cadena de valor muy grande para que nosotros podamos recomendar este producto y ayudar a tanta gente, colaborar con tanta gente que son emprendedores y que están metidos dentro de esta cadena. También recordarles a todos ustedes que las preguntas son libres. Como ayer en algún momento se dijo, los que quieran equivocarse lo pueden hacer. Lo pueden hacer aquí, ya no en el trabajo. En la escuela te puedes equivocar 20.000 veces y los instructores están para corregirte. La persona que ha preguntado varias veces y que ha escuchado unos sanducheros, realmente yo creo que va a llegar muy lejos, acuérdense, porque pregunta, porque se preocupa y porque quiere aprender. Muchas felicidades, y a los que han abucheado, por favor, más bien pregunten. Muchísimas gracias.